Bendiciones para todos, les saluda el Pastor Montilla y hoy es martes impetuoso, martes de fuego, martes de palabra, martes de avivamiento. Pero antes declaro sobre ti la gracia y el favor del cielo. Que Dios te bendiga grande, rica y poderosamente en todas las áreas de tu vida. Hoy tengo un tema titulado Cuando Dios dice que no. Se siente una alegría al saber que las oraciones y metas que tenemos, Dios las afirma con un sí. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice que no? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con un no de Dios? Pues en la Biblia hay varios ejemplos. Jesús, orando antes de ser crucificado, le pidió a Dios que pasara ese trago amargo, pero él dijo que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre, aceptando la voluntad de Dios en su vida. El apóstol Pablo oró también 3 veces para que Dios le quitara una fuerte prueba y Dios dijo que no. Porque mi gracia, dijo Dios, es suficiente. Eso significa que cuando más duro es el día, mayor es la fuerza. Cuanto más dura sea la prueba, mayor será el poder. Pablo dice, por lo tanto, me glorío en la tribulación. Pablo desarrolló un carácter para el aguante y no solo eso, una mejor actitud de gozo en las diversas pruebas en su vida. Porque me doy cuenta de que la tribulación es una indicación de la gracia que tengo para superar la situación, porque Dios será glorificado a través de las circunstancias que soportaste, porque Él aumentará tus cargas de peso, pero aumentará también tus fuerzas. Es posible que tengas más problemas, pero tendrás más gloria, más unción, más bendición, más sabiduría, más poder, más integridad, más fuerza, más tenacidad y más empuje. Cuando veas que se desata todo el infierno, comprenderás que los ángeles vienen de todas las direcciones para ayudarte. Tienes que confiar en Dios cuando Dios dice que no. Tienes que confiar en Dios cuando no consigues trabajo. Tienes que confiar en Dios cuando no consigues dinero. Tienes que confiar en Dios cuando tu hijo no llega a casa. Tienes que confiar en Dios cuando cierras un ataúd. Tienes que confiar en Dios cuando Dios dice que no. Cuanto más duro es el día, mayor es la gracia. Cuanto más difícil son los tiempos, más fuerte es la fuerza. Cuanto más tenaz es el dilema, más equipado está el creyente. Tienes que confiar en Él, que su gracia es suficiente. Puedes obtener autoayuda en la librería, pero a veces tienes que automotivarte tú mismo. Puedes obtener motivación de los motivadores, pero a veces no pueden motivarte cuando necesitas un milagro. Tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en Dios cuando Dios dice que no. Dios lucha por el luchador. Dios da semilla para el sembrador. Dios da el pan para el que come. Su gracia es suficiente. Esta gracia de tu Señor Jesús es todo lo que necesitas. Es suficiente, más que suficiente. Pablo, en lugar de estar deprimido, enojado o negarse a aceptar la nueva realidad, Pablo ve la oportunidad de revelar a Cristo de una manera que no podía antes, a través de su debilidad. Así que, como cristianos, nos sometemos a las espinas de la vida, aprendiendo a glorificar a Dios y servir a Cristo como personas con espina. Algunas personas simplemente aprenden a vivir con sus espinas y sacar lo mejor de ellas. Los cristianos, como Pablo, están llamados a glorificar a Dios a pesar del aguijón. Te quiero dar una última palabra. Elévate por encima del problema. No estoy diciendo que ignores el problema o que no sea una realidad, sino que con fe abraza su gracia, que todavía es suficiente para suplir nuestras necesidades. Su gracia todavía es suficiente para cubrir nuestros pecados. Su gracia sigue siendo suficiente para completar nuestra transformación final. Lo que antes era no se compara con lo que eres hoy, porque el no de Dios y su gracia te han formado.